que aún viven en tinieblas, en oscuridad, en muerte espiritual, Señor. Que en esta palabra ellos puedan ver a Cristo, Señor. Que esta palabra sea una herramienta para que el Espíritu Santo obre en sus vidas, Señor, y ellos caigan rendidos a los pies de la preciosa cruz del Señor Jesucristo, Padre Santo. Por favor, Señor, ten tu misericordia, Señor, como la has tenido de tu iglesia, Padre. Bendecimos tu santo nombre, Señor, y pedimos estas cosas. Bendecimos tu nombre y estamos agradecidos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amados hermanos, les saludo cariñosamente en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, en el día de hoy, el día del Señor, tengo la responsabilidad y el privilegio de poder compartir con ustedes la enseñanza de la palabra del Señor, deseando desde ya que la bendición del Señor esté con ustedes, como iglesia. Sé que ha sido un año difícil, muy difícil para ustedes, pero de igual forma creemos en la soberanía de Dios y que el Señor en su soberana voluntad ha de prosperar los caminos de la iglesia del Señor. Me gustaría en el día de hoy poder compartir con ustedes por algunos minutos una exposición de la palabra que la encontramos en el Evangelio según Marcos, capítulo 11, de los versículos 15 al 19. Tiene un título que dice La purificación del templo. Dice así: vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno, y les enseñaba diciendo: ¿no está escrito: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones? Mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Padre, en el nombre glorioso de Jesús, tu Hijo amado, me dirijo a ti en oración, rogándote, Señor, que en este día hermoso tu palabra pueda llenar nuestras vidas, que tú nos puedas hablar al corazón. Te ruego, Señor, por mis amados hermanos de la Iglesia Bautista Bendita Gracia, que tu amor y tu misericordia esté con ellos, así también con el pastor Daniel y su familia. Y Padre, que este momento de compartir la palabra sea de gran bendición para ellos y que tu nombre sea glorificado, que tu Espíritu, Señor, nos ayude, nos abra la mente, el corazón, para que podamos entender y comprender tu gloriosa palabra. Ayúdame a mí, Señor, a ser lo más claro posible, para así también, Padre, ser de bendición para mis hermanos. Pido todo esto en el glorioso nombre de Jesús. Amén. La purificación del templo, nosotros la encontramos este relato en el Evangelio según Mateo, lo encontramos en Lucas, aquí en Marcos y en Juan. Es un pasaje de las Escrituras que es muy provechoso de poder ser analizado, de poder ser considerado. Creo que será de gran bendición para nosotros. Haciendo una lectura rápida de este pasaje que tenemos aquí en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, del 15 al 19, cualquier lector que tenga un poco de cuidado con la exposición de la palabra se dará cuenta de que el texto nos presenta ciertas dificultades que tenemos que encontrarle una solución. La primera dificultad que nosotros encontramos al contemplar la purificación del templo relatada por los evangelios sinópticos es que no hay una
no hay una similitud con el relato que nosotros encontramos de la purificación del templo en el Evangelio según Juan. En los evangelios sinópticos tenemos un relato semejante, pero un relato por lo menos cronológico muy diferente en el Evangelio de Juan, lo que nos lleva a pensar y a concluir que la purificación del templo ocurrió 2 veces en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Las fechas en las que los sinópticos relatan la purificación del templo son muy diferentes de lo que encontramos en el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan nos dice que Jesús purificó el templo en el inicio de su ministerio. Ustedes lo tienen ahí en el capítulo 2 del Evangelio de Juan. Eso nos lleva a creer que ahí ocurrió, Juan relata, la primera purificación del templo. Y los demás evangelistas relatan la segunda purificación que ocurrió en el término del ministerio de nuestro Señor. En el Evangelio de Juan, ustedes podrán percibir que después que Jesús purificó el templo, Él siguió en Jerusalén y tuvo aquel encuentro luego enseguida con Nicodemo. Luego, el relato que nos hacen los evangelistas, en los evangelios sinópticos, nos relata que Jesús purificó el templo y luego enseguida Jesús fue preso, fue juzgado y fue condenado. Su ministerio prácticamente termina con la purificación del templo. Entonces tenemos un relato de la purificación que ocurrió en el inicio del ministerio y otro relato que ocurrió al final del ministerio de nuestro Señor. En otras palabras, el templo fue purificado en 2 oportunidades. Y esto se reviste de gran importancia para nosotros, para nuestro propósito al exponer las Sagradas Escrituras. Esto es muy importante poder considerarlo y tenerlo presente. J.C. Riley, cuando comenta este texto, dice que la purificación del templo fue repetida, se repitió 2 veces con el objetivo de grabar una lección muy marcada en nuestras mentes. Y Riley tiene razón, que el objetivo, el propósito de que se narraran las 2 purificaciones que ocurrieron en el templo tengan por objetivo dejar lecciones marcadas en nuestras mentes. Entonces, ahora pasamos a preguntarnos o a responder la siguiente pregunta. ¿Qué lecciones nosotros podemos aprender de la purificación del templo? Una al inicio y otra al fin del ministerio de nuestro Señor. ¿Qué podemos aprender de este hecho? Que la purificación del templo, en el momento que Jesús purificó el templo, luego, después de 3 años, todo lo que Jesús había hecho allí, había limpiado y purificado, nuevamente se volvió a instalar allí en el templo. ¿Qué nosotros podemos aprender con ello? En primer lugar, en su primer y último acto público, al purificar el templo, Jesús hizo una acentuada protesta a favor de la santidad de Dios y de todo lo que tiene relación con las cosas de Dios. Esta es la primera lección que nosotros podemos aprender. Vemos allí una manifestación de parte de Cristo Jesús de la santidad de Dios. Jesús purificó el templo días antes de la Pascua. Lo hizo en Jerusalén, lo hizo en el templo
lo hizo de una forma pública. Y Él lo hizo porque la corrupción y la profanación de algo tan sagrado como era el santuario de Dios ya había llegado a los ojos de Dios a niveles insoportables. Por eso que Jesús va a manifestar su ira santa en aquel lugar, porque la corrupción, toda aquella corrupción que era característica de la religión de aquellos días, profesada por los escribas, los fariseos, los ancianos y el Sanedrín, ya habían llegado a la presencia de Dios. Por eso que Jesús hizo una acentuada protesta a favor de la santidad de Dios, del pueblo de Dios y de las cosas de Dios. Esto es algo muy importante para nosotros porque los escribas y los fariseos en aquellos días parece que habían perdido la noción de la importancia que tenía el templo. El templo simbolizaba nada más, nada menos que la presencia de Dios en medio del pueblo. Sin embargo, el templo en aquellos días ya estaba siendo utilizado como una especie de un mercado público municipal, donde habían ventas de animales, donde habían cambios de monedas, donde había soborno, corrupción, mentira, engaño. Todo ese tipo de cosas se habían instalado en el lugar santo, en el santuario. Y Jesús llegó allí para manifestar la santidad de Dios. Es interesante, amados hermanos, que en la vida espiritual y en nuestra vida espiritual existen desvíos y decadencia espiritual que ante los ojos de Dios pueden llegar a tornarse insoportables. Estos desvíos y la decadencia espiritual de una iglesia o de un pueblo generalmente no ocurren de una forma rápida, no ocurren de la noche a la mañana. Generalmente la decadencia y la corrupción se instalan lentamente, suavemente, día tras día. Al perderse la noción de la presencia de Dios en determinado lugar y en ir colocando y acrecentando ciertas costumbres y hábitos que con el pasar del tiempo se van desviando lentamente hasta que llega un momento en que eso se torna una abominación a los ojos de Dios. El templo, que fue objeto de corrupción por parte de los que allí estaban con el consentimiento de los religiosos, eso no fue algo que ocurrió de la noche a la mañana, fue algo muy suave, empezó a suceder, hasta que llegó el momento en que a los ojos de nuestro Señor aquello ya era insoportable. A veces la corrupción se puede instalar en una iglesia o en nuestra iglesia, a veces de una forma lenta y con buenas intenciones, pero con el tiempo todo se corrompe y se degenera. Usted lo puede ver en el inicio del catolicismo romano, cómo es que la Iglesia Católica Apostólica Romana, ella surge de una forma relativamente natural, en el sentido que cada ciudad tenía su obispo y se les ocurrió nombrar al obispo de los obispos. Y fue así como entonces surge en la historia la figura papal. Es por eso, amados hermanos, que la purificación del templo a nosotros nos enseña que nosotros debemos tener cuidado con los pequeños desvíos.
Si usted está, por ejemplo, en un puerto y usted tiene un buque atracado en el puerto, y él tiene al salir, al zarpar, él tiene una carta, esa embarcación tiene una carta de navegación. Si él, por ejemplo, cuando él va a zarpar, se desvía de la carta de navegación unos par de metros, eso va a dar kilómetros y kilómetros mar adentro. Por eso que debemos nosotros tener cuidado con los pequeños desvíos. Los animales que más matan a los hombres no son los elefantes, son los mosquitos. Debemos tener cuidado con los pequeños desvíos. La segunda lección que nosotros podemos aprender aquí es que Jesús, al purificar el templo, el Señor reaccionó enérgicamente contra 3 tipos de personas. Lo vemos en el versículo 15, 16 y 18. El Señor reaccionó de una forma, podríamos decir, violenta contra 3 tipos de personas. Primero, los cambistas, los vendedores de animales y los escribas y los principales sacerdotes. Contra tres tipos de personas el Señor reaccionó duramente. Entonces preguntamos nosotros, ¿cómo pudo llegar el templo a tornarse literalmente en una feria de barrio? ¿Cómo pudo un lugar sagrado? ¿Cómo pudo el tabernáculo de Dios, que le fue revelado por Dios a Moisés y que fue construido por el rey Salomón con un lujo y una perfección tan grande que reflejaban de cierta forma la gloria de Dios? ¿Cómo es que en un momento determinado de la historia del pueblo de Israel el templo se transformó en una feria de barrio? Se transformó en un mercado persa. ¿Cómo pudo llegar el templo a ese nivel de contaminación? Bueno, todos estos desvíos empezaron de una forma, como dije anteriormente, de una forma muy lenta, hasta que se transformaron en prácticas abominables a los ojos de Dios. Por ejemplo, en el caso de los cambistas, había allí un grupo de personas que hacían cambio de monedas. Y esto surgió de una forma casi que natural, imperceptible, al principio con buenas intenciones. ¿Cómo surgieron ellos? Los cambistas estaban allí en el templo y ellos empezaron con la preocupación de que todo el año, cuando se celebraba la Pascua y después la fiesta de los tabernáculos, venían los judíos de todas las partes del mundo. Y ellos debían entregar una ofrenda para el sustento de la casa de Dios. Sin embargo, ellos cuando llegaban a Israel o a Jerusalén, ellos llegaban con moneda extranjera. ¿Y qué cosa más práctica que hubiera allí un grupo de personas que facilitasen el trabajo? Entonces ellos le cambiaban las monedas en moneda. La moneda extranjera era cambiada en moneda nacional. Y así los viajeros tenían dinero para poder ofrendar allí y contribuir con la obra de Dios. Sin embargo, con el tiempo, los cambistas empezaron a practicar la usura. Empezaron a ganar dinero encima del cambio. Y algunos comentaristas dicen que es probable que ellos hayan ganado por cambio, por persona, en alrededor entre el 7 y el 10% del valor que era cambiado. En otras palabras, los cambistas empezaron a ganar dinero y a hacerse ricos por el hecho de facilitarle la ofrenda a los judíos que venían de otras partes. Se fija cómo los desvíos a veces
empiezan de una forma lenta, muy lenta, y después se transforman en costumbres que son prácticamente inamovibles. En el caso del segundo grupo, Jesús también se dirigió contra los vendedores de animales. Allí habían vendedores de palomas, habían vendedores de corderos. ¿Y cómo fue que esta gente se instaló allí en el templo? Ocurría lo mismo. Todos los judíos que venían de lejos, era muy triste que trajeran, por ejemplo, los que venían de Egipto o los que venían de otros lugares de África, trajesen el cordero durante todo el viaje, que podía durar a veces una semana esta peregrinación. El cordero tenía que ser cuidado, sufría el pobre animal al ser traído para el sacrificio. Entonces, ¿qué hacían los judíos? Ellos traían dinero y compraban animales que estaban colocados fuera del templo. Entonces ellos compraban un animal y entraban con el animal para que pudiese ser realizado el holocausto. Sin embargo, el texto nos dice que los cambistas o los vendedores de animales ya no estaban afuera, estaban dentro del templo. De tal forma que en los días de Jesús este hábito se había transformado en una verdadera costumbre. Dice la palabra que cuando Lot se separó de Abraham, escogió para sí toda la llanura del Jordán. Toda la llanura del Jordán, Lot. Y el texto dice, y Lot fue armando sus tiendas. Fue armando sus tiendas. Día tras día fue armando sus tiendas. Hasta que un día determinado, de repente parece que levantó la cabeza y se dio cuenta que estaba ya acampando afuera de una ciudad llamada Sodoma. Cuando los ángeles vinieron para destruir a la ciudad, Lot ya estaba viviendo dentro. Lot ni siquiera se percató, siquiera se dio cuenta cómo llegó a Sodoma. Siempre es de una forma lenta. Incluso este principio usted lo puede ver en gente que consume drogas. La gente que consume drogas actualmente no son personas que entraron en primer lugar de cara con drogas duras. Fue de una forma lenta. Empezaron a admirar a los fumadores, después empezaron a fumar, después empezaron a usar otro tipo de drogas hasta que llegaron a las drogas más duras. Siempre la corrupción empieza así, lenta, imperceptible, y se va formando el hábito, se va formando la costumbre hasta que llega un momento en que ya esa costumbre se tornó incambiable. Pero también Jesús también reaccionó duramente contra otro grupo que nos llama muchísimo la atención. Porque ¿quiénes eran los responsables por mantener el cuidado del templo? Eran los sacerdotes. Y aquí a nosotros nos llama la atención que cuando Jesús purificó el templo, no es extraño que los sacerdotes se hayan enojado en vez de estar agradecidos con lo que Jesús hizo. Haberle dado gracias a Jesús, gracias Señor, nosotros nunca pudimos, ni por la fuerza de la ley o del imperio, nunca pudimos sacar a esta gente de acá. Y tú, Señor, con tu poder, con tu autoridad, los sacaste a todos, limpiaste el templo, purificaste el templo. Gracias, Señor. No fue lo que ocurrió. Ellos quedaron furiosos,
se enfurecieron y se acercaron y le preguntaron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? Eso nos hace pensar que los escribas y los fariseos y el Sanedrín y los sacerdotes, toda aquella cúpula religiosa en aquellos días, ellos consentían con la corrupción que se había instalado en el templo. Y lo más probable es que ellos estuvieran recibiendo alguna coima de parte de los cambistas y de parte de los vendedores de animales. Por eso ellos se molestaron tanto con el Señor. Ellos no estaban preocupados con la santidad del templo, no estaban preocupados con la gloria de Dios, no estaban preocupados con enseñar la sana doctrina al pueblo en aquellos días. Ellos estaban interesados en lucrar, estaban interesados en sus beneficios propios, personales, y no tenían ningún cuidado y ningún compromiso con la casa de Dios. Además, si Jesús purificó el templo 2 veces, en 2 oportunidades, enfrentando 2 veces a las mismas personas con las mismas prácticas, entonces podemos aprender las siguientes lecciones. Recuerde, si Jesús purificó el templo 2 veces, probablemente con las mismas personas, es como algo parecido con esta gente estos vendedores ambulantes que venden sus productos sin pagar impuestos y están ahí, aparece Carabineros para fiscalizar y ellos corren, salen. Pero cuando Carabineros se va, ellos vuelven. Jesús purificó. Todo lleva a creer eso, el templo, la primera vez en el inicio de su ministerio, después que Él hizo el primer milagro en las bodas de Caná. Y después todo volvió nuevamente como era. De tal forma que Jesús, cuando ya está cerca de ofrecer su vida en sacrificio, nuevamente es necesario que Él purifique el templo por la segunda vez. Esto entonces podemos también obtener las siguientes lecciones prácticas. Primero, los errores, una vez practicados, tienden a ser cometidos nuevamente y a veces con más fuerza la segunda vez, lo que es conocido como la recaída. Esto es una dura advertencia que debe llenarnos de temor y de santa reverencia. Porque si nosotros hemos caído, si nosotros hemos tropezado en algún error, nosotros debemos arrepentirnos, debemos confesar nuestros pecados, debemos arrepentirnos. Pero esa desobediencia dejó una marca en nuestro corazón o en nuestro carácter y existe la posibilidad de volver a cometerlo. Y en la segunda vez o en la tercera con más fuerza que la primera vez. ¿Esto le asusta? ¿Esto nos asusta? Si nos asusta, entonces debemos tener mucho cuidado con nuestro corazón engañoso. Y nos enseña que debemos depender enteramente de la gracia de Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro corazón es corrupto, nuestro corazón es engañoso, nuestro corazón es terreno fértil para el pecado, para la práctica de la corrupción. Y por lo mismo, como somos débiles, nosotros debemos
permanentemente estar en la dependencia de Dios, confiando en el Señor, descansando en el Señor, buscando de Dios su gracia y de su misericordia, porque existe la posibilidad que nosotros podamos volver a tropezar. El pecado no, cuando es cometido, el pecado no es algo que nosotros, una vez confesado y reconocido, lo arrancamos de raíz. Y ese pecado nunca más va a volver a brotar en nuestro corazón. El pecado tiene tal potencia, tal poder, que él puede volver a brotar. De ahí que nosotros debemos estar permanentemente a los pies del Señor, en la dependencia total de Dios, para que así podamos hacer frente a la tentación, no con nuestras fuerzas, no con nuestros propios esfuerzos personales, sino con la gracia de nuestro Señor. No nos alegremos completamente ni confiemos si ya hemos vencido al pecado para siempre. Nosotros necesitamos matar al pecado todos los días por medio de la oración, por medio de los medios de la gracia. El pecado tiene un poder extraño de brotar nuevamente en nuestro corazón. No lo podemos arrancar de raíz. La casa de Dios dejó de ser una casa de oración. Era una casa de sacrificios. Ahora se transformó en una casa. La casa de oración se había transformado en un mercado público, un mercado persa, donde la gente lucraba con las cosas de Dios. Jesús vino y barrió, limpió, purificó, pero en 3 años más estaba todo igual. ¿Usted no conoce algún tipo de persona así, que en un momento cayeron, tropezaron, se arrepintieron y dijeron, nunca más voy a hacer tal cosa? Y después de 2, 3, 4, 5 años, volvieron nuevamente a caer y están en una situación peor que en la primera. Eso ocurre porque el pecado tiene un poder nefasto, devastador en la vida de un ser humano. El pecado, cuando penetra, él deja un hoyo tan profundo que es difícil de poder tapar. Solo la persona del Señor Jesucristo puede fortalecernos para poder hacer frente a la corrupción que se anida en nuestro corazón. Recuerde esto: cuando nosotros dejamos de orar, cuando nosotros dejamos de leer la palabra de Dios, la tentación se acerca, la corrupción se está acercando, vienen días difíciles. Para terminar, me gustaría hablar un poco sobre la importancia que Jesús le dio al templo. Jesús dice, y es por esto es muy importante, hermanos, que cuando nosotros como iglesia jamás nos ausentemos de la casa de Dios. Porque en la casa de Dios hay algo que ocurre que tal vez nosotros no sabemos explicar, pero que nos hace bien para nuestras almas. Nos fortalece. Siempre cuando nosotros vamos al culto, nosotros vamos a un lugar de adoración, siempre el pecado es debilitado y el espíritu es fortalecido. Jesús llama, por ejemplo, al templo casa de oración.
porque es allí donde nosotros nos podemos encontrar con Dios. Es en el templo donde a nosotros se nos predica la palabra de Dios. Es allí en el templo donde el pecado es expuesto y debilitado. Es en el templo donde Dios salva a pecadores, donde Dios perdona a pecadores, donde Dios restaura a pecadores. Allí en el templo es el lugar donde deben haber lágrimas de arrepentimiento. Para eso está el templo. El templo, la casa de Dios, este lugar físico que cuando Asaf en el Salmo 73 escribe que estaba sufriendo de un mal asmático, porque estaba sintiendo envidia de los pecadores, pero él dice que él recuperó el juicio, él recuperó la noción de lo verdadero, de lo justo, cuando él entró en el templo. El templo es un lugar sagrado, el templo es un lugar importante. Por eso que Jesús, dándole tanta importancia al templo, lo purificó, y lo purificó 2 veces, para enseñarnos que nosotros también, cuando a veces desobedecemos a Dios, nosotros podemos seguir ocultando nuestro pecado y repitiendo nuestros hechos de obediencia, de desobediencia, digo. El templo es un lugar importante, no debemos abandonarlo jamás. La Biblia dice que Ana tenía casi 90 años y no se alejaba del templo y estaba allí día y noche haciendo oraciones y ayunos. Así como nosotros vamos, en el día de hoy, ¿usted va a poder seguir el ejemplo de Ana, que no se apartaba del templo? Pero nosotros vivimos días difíciles, días bastante complejos. Hoy hay una apatía por todo lo que es serio. Hay una antipatía por todo lo que es serio, por todo lo que es verdadero, por todo lo que produce santificación verdadera. Y la gente a veces, los hermanos, descuidan sus almas al abandonar la casa de Dios. ¿Usted conoce a alguna persona que a veces deja de ir al templo por un cumpleaños? Eso es el típico cristiano que padece de hepatitis espiritual, que no está bien saludable, no está saludablemente bien en su vida espiritual. El cristiano saludable es aquel que deja de ir a un cumpleaños para no alejarse del templo, y no lo contrario. No puedo ir al culto porque voy a un cumpleaños. Cuando nos acercamos al templo, es la casa de Dios, el lugar donde Jesús lo purificó, Jesús honró el templo. El templo significaba mucho para nuestro Señor. Sin embargo, en aquellos días se había transformado en una cueva de ladrones. Es importante que cuando vayamos al culto, vayamos a tiempo, preparados. Estas cosas de los atrasos, amados hermanos, esto déjelo para su jefe, si es que él le aguanta. Si usted quiere llegar atrasado, llegue atrasado a su trabajo. Llegue atrasado al aeropuerto a ver lo que pasa, si van a detener el avión por causa suya. Pero como son las cosas de Dios, como es Dios, llego a la hora que quiero. Llega a tiempo a la casa de Dios. Vaya bien vestido. Báñese, preocúpese con eso. Bien bañado, bien aseado. Me voy a presentar la casa de Dios. Habacuc dice: Jehová está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. A veces nosotros, hermanos, no sé si les pasará a ustedes también, pero a veces sufrimos incluso con
la falta de educación que hay dentro del templo. La gente a veces se queda dormida durante el culto. Los niños no son entrenados por sus padres para que se porten bien durante el culto. El culto, el templo, es algo importante. Importante porque, por una sola razón, Dios está allí presente. En el libro de Hechos, capítulo 5, tenemos el caso de Ananías y Zafira, que vendieron una parte de todo lo que tenían de un campo y ofrendaron a la iglesia el dinero obtenido con la venta. Solo que ellos retuvieron una parte, pero dijeron que ellos estaban dando el total para que fueran bien vistos por la iglesia, como lo había hecho Bernabé. Y cuando ellos entraron con la maleta de dinero, se encontraron con un pastor que estaba lleno del Espíritu Santo, Pedro. Y Pedro pudo discernir lo que estaba ocurriendo. ¿Por qué tentasteis a Dios? ¿Por qué mentisteis contra el Espíritu Santo? Y en aquella misma hora murió Ananías. Después murió su esposa. Lo más trágico de Ananías y Zafira es que ellos olvidaron lo que ocurre en el templo. Cuando estamos en el templo, Dios está presente. Y de esta forma nosotros podemos entender por qué la manifestación de la ira de Jesús, que fue un protesto contra la corrupción y una manifestación de su santidad, fue algo tan enérgico. Fue algo tan enérgico. Porque la casa de Dios se había convertido en un mercado persa. Cuando nos acerquemos al templo, reverencia ante todo, recordemos claramente lo que dijo el profeta Habacuc en el capítulo 2, versículo 20. Jehová está en su santo templo. Jehová está en su santo templo. El salmista dijo, me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Y Asaf, después de haber padecido de este mal asnático por causa de la envidia que tenía de los impíos, él recuperó la salud espiritual cuando él entró en el santuario de Dios. Y dice el texto que él comprendió allí el fin de ellos. Que el Señor sea exaltado y glorificado en nuestras vidas. Que si en nosotros hay algo que está ensuciando nuestro templo, que es nuestro cuerpo, que también podamos purificarlo. Que la iglesia también como cuerpo sea una iglesia pura, limpia, santa. Porque la iglesia de Dios es el templo del propio Señor. Y debemos mantener a la iglesia pura, limpia y santa. Y nosotros debemos contribuir para que la iglesia sea cada día más pura y cada vez más santa. Un saludo especial, amados hermanos, a todos ustedes. Que el Señor les bendiga, su gracia se derrame en cada uno de ustedes y que el nombre de Jesús sea glorificado. Gracias, Padre, por esta oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra, aunque sea por estos medios, para la edificación de tu iglesia y el beneficio de cada uno de nosotros. Si hay alguien, Padre, que aún no ha sido convertido, te ruego que tu Espíritu Santo pueda obrar para bien en su alma y pueda salvarle de la condenación. Que tu Espíritu Santo sea derramado sobre tu iglesia en Valparaíso. Señor, bendice a mis hermanos, ayúdalos, que la iglesia cada día pueda crecer en gracia y en sabiduría para la gloria de tu nombre. Te lo ruego todo esto en el bendito nombre de Jesús. Amén. Amén, y que el Señor les bendiga, amados hermanos.